Bienvenidos a este podcast de política. And we will make America great again. Deus, pátria, família. Muito obrigado. El futuro nos pertenece a nosotros, a los patriotas, no a los globalistas ni a los separatistas. Y por eso decimos, Vox plus ultra, España plus ultra, España siempre, ¡viva España! Religión. Que fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que nos sirvamos más al pecado, sin esta mortificación inicial y radical. Si usted está jugando con todas estas cosas y no entiende la importancia de la cruz, usted no entiende lo que Cristo hizo. Usted ve a Cristo muriendo por usted. Si eso no quebranta su corazón de piedra, no sé qué lo va a romper. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores por naturaleza. Si vamos a mirar la esencia de la teología reformada, tengo que decirles a ustedes que el foco más estricto de la teología reformada está en la teología, en el conocimiento del Dios verdadero. Vivimos tiempos donde la gente dice que la teología no importa, lo que cuenta es sentirse bien, ser servidos en nuestras necesidades psicológicas. Y la teología es algo que divide, algo que suscita controversia y debates. No necesitamos doctrina, se nos dice, necesitamos vida. En el corazón de la teología reformada está la afirmación de que la teología es vida, porque la teología es el conocimiento de Dios. Y no hay conocimiento más importante que exista para informar nuestras vidas que el conocimiento de Dios. Y conspiración. Así que sean bienvenidos a Política un poco más. Hola amigos de Política y un poco más. Es un gusto poder estar otra vez con ustedes. Qué alegre, ¿verdad? Ya estamos en fin de año, ya estamos ya a pocos días de terminar este 2022. Un año que ha sido bueno, ha sido malo, hemos tenido buenos momentos y acá en Política y un poco más la hemos pasado muy bien. Gracias a todos ustedes por su apoyo, por sus escuchas. Gracias a todos ustedes también por el cariño que le han dado a cada episodio y muchísimas gracias por eso, ¿verdad? Hoy tengo el gusto una vez más de tener a mi gran amigo Daniel Calí, más conocido en redes sociales como Tato Rodri o Rodri Tato. Muchísimas gracias, Calí, por estar acá. Mucho gusto, Alejandro, por haberme invitado a esto. La verdad, me sorprendió mucho cuando me dijiste que querías otra vez realizar otro evento de estos y la palabra es tuya. Pues muchísimas gracias, hoy. Gracias por animarte también y compartir con la audiencia. Para los que no te conocen, hace unos meses grabamos un episodio donde él me hacía preguntas sobre mi vida y sobre qué pienso de específicamente un tema político o qué haría yo en cierta situación política, el cual el programa se llama Preguntas Cómodas e Incómodas con Alejandro Corado de Política y un poco más. Este salió el 1 de abril de este año, así que si no lo han visto, vayan a verlo para conocer un poco más o menos de qué es lo que creemos acá en Política y un poco más y qué es lo que apoyamos, ¿verdad? Hoy el tema va a ser un tema súper importante, súper interesante y un tema que está de moda en esta época y es la Navidad. Así que les voy a contar un poco más o menos la historia de la Navidad, la historia original, no esas que cuentan de que es una época pagana, es una celebración pagana. No. Acá te vamos a contar la historia bíblica de la Navidad, también conocida como la Natividad. Y pues la historia de la Navidad aparece
La puedes encontrar en el Evangelio de San Mateo, específicamente en el capítulo 1 y en el versículo 18. Y también en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2. Para resumirlo un poco, la historia de la Navidad se resume a esto, perdón por la circunstancia, pero ameritaba. La historia de la Navidad se atribuye a aquel nacimiento y la encarnación del Hijo de Dios en la tierra. Nada menos y nada más que Jesucristo, el Salvador de todos nosotros, y quien creemos acá en política y un poco más, que Él es verdaderamente Dios y comparte la misma naturaleza divina con el Padre y con el Hijo, y con el Espíritu Santo, perdón, siendo tres personas distintas, pero las tres son Dios, que es la postura ortodoxa de la Iglesia cristiana en general desde hace muchos años, que es lo que se conoce como la Trinidad o la Santa Trinidad. Eh, Les voy a compartir acá, para los que no conocen, este es un pequeño diagrama que tenemos sobre la Santa Trinidad. Acá la pueden ver en pantalla. La tenemos acá. Acá podemos ver que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, pero el Padre no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Hijo y el Hijo no es el Padre, ni el Padre es el Hijo. Entonces, esa es la postura que tenemos acá y es la postura ortodoxa de la Iglesia cristiana, ¿verdad? Siguiendo un poco con la historia, Jesús no nació un 25 de diciembre, eso lo sabemos, lo tenemos claro. Se dice que pudo haber nacido tal vez en septiembre o en junio, por las épocas que se describen en la Biblia, y porque en esa época el cielo estaba despejado para que se viera la estrella de Belén. Pero la Iglesia católica, más conocida también como la Iglesia Universal, recuerden que católico no significa que seas del Papa o seas ruso, sino católico es la Iglesia Universal. Entonces la Iglesia Universal cambia la fecha del nacimiento del dios Sol, o también el nacimiento de Tamuz, y lo convierte en una festividad cristiana, basada en el relato de Lucas 2 y de Mateo 1, del 18 en adelante, en el cual nos cuentan que por los días de Augusto César se promulgó un edicto en el que se ordenaba a que todo el mundo, o sea, en el contexto del que estamos hablando, todo el mundo era todos los ciudadanos de ese reino, fueran a hacerse un censo. Entonces, José y María van a Belén, a Judea, para hacerse el censo. María ya estaba embarazada de Jesús. Claramente, acá nos saltamos una pequeña parte, que es cuando el ángel se le aparece a María y le dice eh, que va a dar a Jesús en nacimiento, y ella va a ser la portadora, y ella va a ser la madre de Dios. Claro, ¿verdad? Lo que conocemos en teología un poco como Theotokos, la madre de Dios, que María es verdaderamente la madre de Dios. Entonces, ella entra en pánico y dice que qué va a hacer, y piensa eso y se pone a pensar, pero hace una oración y confía en que Dios va a hacer lo que deba de hacer, ¿verdad? Entonces le cuenta a José, tienen ahí él piensa dejarla en secreto, pero después tiene su encuentro, y pues claro, ahí él se arrepiente de quererla dejar y se van y se casan y todo. Luego ellos van a Belén, y en Belén María está a punto de dar a luz, buscando alguna posada, algún lugar donde estar, un hostal, un hotel. Pues lamentablemente no encontraron, y pidieron que se les diera
aunque sea un lugarcito para que ella pudiera dar a luz, y les dan un, un ranchito, un pesebre, un ranchito. Y acá Jesús nace en un pesebre de paja, entre animales y entre todo esto de granja, ¿verdad? Y así nace el Dios encarnado. Nació en Belén, no un 25 de diciembre, eso sería muy fantasioso querer afirmarlo, pero nació en Belén y fue la esperanza para todos los que estábamos perdidos, ¿verdad? Entonces, esa es una pequeña, una forma corta de contar la historia de la Navidad. Recordamos que la Navidad va más allá de regalos, de comida, de cohetes, de música. La Navidad, la verdadera razón de la temporada es el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Entonces, eso es una pequeña historia así, flash, de lo que les podría contar de la Navidad. Eh, ¿Alguna pregunta que tengas? Preguntas, no mucho, solo que muchas personas creen y afirman, ¿verdad? Como estabas diciendo anteriormente, que Dios nació un 25 de diciembre, pero no tienen sus propias conclusiones. Muchos dicen que nació el 31 de diciembre, otros el primero. Hay muchas fechas distintas, pero también nos podemos concentrar un poco en en la astronomía. Eso nos puede ayudar un poco para descubrir cómo y cuándo nació Jesucristo. Por supuesto, gracias a la astronomía podemos saber en qué mes y qué día nació Cristo, en base a lo que te conté anteriormente de la estrella de Belén, ¿verdad? Sí, así es. Y también me gustaría contarles, y bueno, más que contarles es decirles y exhortarlos a por qué todos los cristianos deberíamos de celebrar Navidad. Deberíamos de celebrar Navidad, los cristianos, obviamente, eh, porque más allá de una fiesta comercial, que sí lo es, obvio, es una fiesta comercial, eh, nosotros debemos recordar el nacimiento del Salvador, el nacimiento de aquel hombre que subió a aquella cruz para morir por nuestros pecados y salvarnos. Nosotros debemos recordar que Dios estuvo en la tierra, que Dios bajó y fue engendrado en el vientre de una mujer, nació de una mujer y anduvo en esta tierra y murió por nosotros. Entonces, eso es lo que debemos de recordar en esta fecha. Más allá de lo importante de la Navidad, no es el nacimiento en sí de Cristo, sino lo que desembocó el nacimiento de Cristo, lo que es la salvación de todos nosotros, de todos aquellos que creemos en Él. Entonces, eso es lo importante de la Navidad y eso es una de las razones por la que deberíamos de celebrarlo. Y otra razón es que no debemos dejar que esta celebración o tradición, por así llamarlo, se vuelva secular. Porque, como decía el pastor Adrian Rogers, todos aman al niño Jesús, todos aman al bebito Jesús, al que está en un pesebre, que lo tenemos acá atrás. Todos aman a aquel Jesús que anduvo de niño ahí molestando, jugando. Incluso todos aman a aquel Jesús que hacía milagros y daba a los pobres de comer. Pero el Jesús que no todos aman es aquel que decía que hicieran su voluntad, aquel Jesús que mandaba hacer los mandamientos, aquel Jesús que decía que si no creían en Él o que si no tenían un arrepentimiento verdadero, se iban a condenar. Ese es el Jesús que no aceptan ahora.
Y es más, últimamente se ha visto tan atacada la cristiandad que han querido borrar la Navidad. Han cambiado el Christmas por Xmas, que es para que no se ofendan los islámicos y los ateos y los budistas y todas las religiones que hay en el mundo, y los judíos, por supuesto, no podían faltar los judíos, porque ellos no creen en Jesús, obviamente. Entonces, para que no se sientan ofendidos y se sientan incluidos, mejor digamos Merry Xmas o Happy Xmas. Es una barbaridad que quieran borrar una fecha tan importante, una celebración, la celebración más importante en la historia, para que alguien no se sienta ofendido. Y como estábamos hablando en el episodio anterior, perdón, en el episodio anterior del anterior, todos tenemos la responsabilidad de ofender en base a la verdad. Como Pero ¿sabes qué es lo vuelvo más a chistoso? repetir. Ajá. Que esas mismas personas que quieren hacer un cambio a Navidad o como sea Merry Christmas, Next Christmas, son personas que ni siquiera son creyentes. Por Ajá, ejemplo, yo eso es lo nunca he más. visto una persona islámica que diga de que se ofenda por eso. O sea, para mí yo digo que ellos tienen su propia religión, ellos la quieren celebrar como sea. Nosotros también tenemos nuestra propia religión, la religión verdadera, por supuesto, ¿verdad? Claro. Pero yo nunca he visto una pelea solo por eso, la verdad. Son personas que en primer lugar o son ateas o solo quieren llegar a O tener son fama. progres. Sí, también son pobres. Entonces, exacto. Por ejemplo, antes nadie le andaba preguntando a los judíos si querían o no que la gente dijera en la calle Merry Christmas. Y ahora nos quieren cambiar a esta ridiculez de Merry Xmas o en español Felices Fiestas. ¿Qué es Felices Fiestas? ¿Qué envuelve Felices Fiestas? ¿Por qué no decir Feliz Navidad y un próspero año nuevo? ¿Qué es lo que más engloba? Porque Felices Fiestas lo puedes decir para Halloween, para el Día de Acción de Gracias, para el Día de la Madre, para el Día del Padre, para el Día del Niño, para el Día del Maestro, para el Día del Lápiz. Para todo aplica Felices Fiestas. Es un ataque que hemos tenido constantemente en contra de la cristiandad y que nos han querido hacer tolerantes. Como decía el señor Chesterton, la tolerancia no es una virtud cristiana, sino es un pretexto de los que no creen en nada. Si vos crees en algo y es atacado, no podés ser tolerante. Tenés que defenderlo, tenés que hacer una apología, una apologética. Porque entonces si lo atacan y no lo defendés, ni siquiera vos que lo crees lo defendés. Es ridículo. Aunque también lo que muchas veces pasa es cuando son atacadas, saben a dónde atacar Claro, ellos y jamás van a a qué atacar tipo de a personas. los islámicos. Sí, también saben a qué tipo de personas atacar. A una persona que va naciendo en el nuevo cristianismo. No van a atacar a un pastor de unos 60, 70 años que ya sabe todo, toda la Biblia, digamos. Van a atacar a personas jóvenes, a niños, para meterles ahí creencias de otras cosas que nada que ver. Claro, y es que últimamente, y como siempre en este podcast lo hemos atacado, el movimiento carismático y el movimiento no denominacional ha traído muchos problemas y muchas desgracias a la cristiandad. Porque estos carismáticos y estos no denominacionales, o como les llamamos en teología, los ositos cariñositos, porque quedan bien con todo el mundo y a todos aman y todo es amor, 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 amor. Ellos han traído ideas de la nueva era, de la New Age. Y no solo de la New Age, han jalado ideas progres. Tenemos aún, tenemos varios pastores que tienen ideas progresistas, pastores reconocidos. También, por ejemplo, les tengo el caso del del ex pastor
de Houston, eh, em, Carl Lentz, era un pastor medio progre y fue uno de los pastores que no pudo decir que el aborto era pecado, cuando uno de los mandamientos de la Biblia dice no matarás y el aborto está comprobado bajo la visión cristiana que algunos de los abortos se usan para sacrificios a Moloch, que era un dios del Antiguo Testamento, un ídolo pagano del Antiguo Testamento de los paganos que usaban allá junto con Aserá, la diosa Aserá. Entonces, estos movimientos han traído división de la mala, porque como decía Lutero, prefiero estar dividido por la verdad que unido por el error. En este caso estamos divididos por el error, porque estos señores de los no denominacionales y los carismáticos han traído esta idea de que, ay, no pasa nada, no pasa nada, está bien, no importa. Claro que importa. ¿Por qué vamos a cambiar el Christmas por Xmas? ¿O por qué vamos a cambiar el Feliz Navidad por Felices Fiestas? Es ridículo. O aman a Cristo o aman al mundo. Como dice Mateo 24, si no estoy mal, nadie puede servir a dos señores porque amará mucho a uno o amará mucho a otro. Entonces ahí es donde tenemos, y claro, entre el movimiento carismático y el movimiento no denominacional, entra el movimiento del Evangelio de la Prosperidad, claramente, que también ahí entra re bien ese capítulo donde dice, nadie puede servir a Dios o a la riqueza. Hay una frase de Charles Spurgeon, un pastor bautista, el príncipe de los predicadores más conocido en todo el mundo, el cual decía, si alguien le sirve a Dios por dinero, muy seguramente se irá con el diablo por un mejor salario. Hay otra frase que ahora mismo no recuerdo de quién era, la cual decía, fama, riqueza, bienestar, fue todo lo que el diablo le ofreció a Jesús en la tentación. Entonces, podemos ver eso últimamente en estos movimientos. Y ese es el problema, debemos defender la cristiandad, debemos defender la Navidad. No porque nos guste, no porque sea una época, claro, es una época bonita, los arbolitos, la comida, el ambiente, lo que compartimos con las personas, cómo nos vestimos, el frío para algunos, el calor para otros, los saludos a los que nos están viendo desde Sudamérica. Espero que tengan una Navidad muy calurosa y para los que nos están viendo del lado de Centroamérica para el norte, feliz Navidad y que tengan una Navidad muy, muy fría, ¿verdad? Claro, entonces debemos defender la Navidad, debemos defender la cristiandad, es una apología, una apologética. Entonces, Pues sí. Pues la eh, verdad, muchos de nosotros, incluyéndome a veces, tenemos la Biblia, pero no la estudiamos. Tenemos que estudiar, tenemos que aprender, porque o de lo contrario va a venir una persona, va a utilizar incluso la palabra de Dios para hacernos creer otras ideas. por Yo supuesto, y era, anteriormente, por favor, sí, anteriormente estaba siguiendo a una persona en TikTok, en esta famosa aplicación, donde decía, aunque a mí también me dolió, donde decía que Jesús no era Dios, sino que Jesús había sido enviado Dios había enviado a Jesús vistiéndose al diablo para que condenara a todos, algo así. No sé si muy me acuerdo, pero la verdad uno se toma eso y ya empieza algo en la cabeza donde uno dice, ¿será cierto o no será cierto? Pero por eso hay que aprender a leer y a comprender bien lo que dice la Biblia. totalmente, y es que
Me hiciste recordar, no estoy mal, sí, los mormones, ellos creen, no sé si estoy mal, algo así como que Jesús es el hermano del diablo o algo así. Sí, muchos dicen eso. Pues es obvio que no, ¿verdad? Claro, porque Jesús, sí, o sea, hay algo simple. Hagamos una analogía. Si Jesús es Dios o el Hijo de Dios, si Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo legítimo, por ende Jesús es Dios. ¿En qué y si el diablo fuese hermano de Jesús, qué sería el diablo? Pues la verdad, no, para mí no cuadra. Es algo como No, que o sea, lo que yo me refiero es, hagamos una analogía. Si Jesús es Dios y Jesús es el hermano del diablo, ¿qué es el diablo? Es Dios. sí, sí, la verdad Entonces, que sí. ahí mismo se te cae esa lógica de que Jesús es el hermano del diablo. Nada, mentira satánica, iría a un canal de YouTube que ahora no recuerdo quién era. Pero sí, o sea, sí debemos de aprender un poco, debemos leer la Biblia, debería ser lo más importante en nuestra vida. Recuerdo a una frase de Juan Calvino, uno de mis teólogos favoritos, el teólogo del Espíritu Santo, el verdadero teólogo del Espíritu Santo, eh, que él dice que un pueblo que no estudia la palabra de Dios confunde la voz de la herejía con confunde la herejía con la voz de Dios. Y es que ahora tenemos un problema de que toda la gente tiene nueva revelación. Y entonces creen y empiezan a sacar doctrinas en base a sueños. Y eso no es nada nuevo. Tenemos a Elena de White, que se basó el movimiento adventista en base a sus sueños. O tenemos al señor Joseph Smith, por el lado de los mormones, que dice que tuvo una nueva revelación. Entonces ahí está su nuevo evangelio o su Nuevo Testamento, perdón, el Testamento del Mormón, el libro del Mormón, que es el tercer testamento de Jesucristo supuestamente. Y claro, todo esto tiene una falla bíblica inmensa, porque hay otros, si no mal recuerdo, sí, los testigos de Jehová creen que Jesús es el ángel Gabriel o el ángel Miguel. El ángel que Y derrotó esto, a Satanás, bueno, a así es. Lucifer. Y en base a esto ellos lo creen, en base a que ellos son arrianos. Para los que no saben quién fue Arrio, fue aquel hereje, no lo digo yo, lo dice la iglesia católica, quien dijo que Jesús no era Dios y que Jesús fue el primer ser creado. Para darles un contexto general y rápido, ubican a Santa Claus. Bueno, si ubican a Santa Claus, conocerán el nombre Papá Noel, Kris Kringle o San Nicolás. San Nicolás viene de un santo de la Iglesia Católica, el cual defendió muy fervientemente la Trinidad y la deidad de Cristo. En uno de los debates en el concilio de Constanza, si no estoy mal, fue cuando Arrio dice que Jesús fue el primer ser creado y entonces dice que alguien le responde, entonces hubo una época donde el Hijo no era, o sea, no existía Jesús. Entonces, eso fue lo que dio a entender la idea de Arrio. Perdón, fue en el concilio de Nicea. El concilio de Constanza fue cuando condenaron a John Huss. En el concilio de Nicea, acá podemos ver la famosa bofetada de San Nicolás a Arrio. Entonces, gracias a San Nicolás, hoy más conocido como Santa Claus, o Kris Kringle,
o Papá Noel, gracias a él es que la deidad de Cristo fue defendida. Pero hoy tenemos un neo-arrianismo que niegan la deidad de Cristo y lo rebajan a un ángel. Y esto se va en base a ¿qué? A una mala comprensión de la Biblia. También tenemos los famosos unitarios, que no son arrianos, no es lo mismo ser arriano y unitario, ¿verdad? Los arrianos niegan la deidad de Cristo y los unitarios no creen en la Trinidad, pero sí creen que Jesús, el Espíritu Santo y el Padre son Dios. Entonces, también la mala exégesis o la eisegesis, es que nacen esas ideas contrarias. Es como hay gente que cree que Jesús y Dios es una mujer, cosa que es contraria a la Biblia. Tenemos a una señora ahí que se hace llamar Cristo Lisbeth Melquisedec, o Melquisedec Lisbeth, no recuerdo cómo es su nombre, pero es la viuda del Señor Jesús de Miranda, que era el 6666. Entonces, claro, hay que leer, hay que aprender, hay que ver las doctrinas ortodoxas también en base a ver qué creían ellos. No estoy comparando ni estoy haciendo alguna cosa como lo hace Roma, de que pongo las escrituras y la tradición y los credos y los catecismos y todo al nivel de las escrituras, no, pero creo, y esto es lo que creemos acá en política, y un poco más, que las escrituras son la última fuente de autoridad, pero la tradición, los credos, los concilios, los catecismos y las confesiones de fe te pueden ayudar a comprender mejores algunos temas o simplemente te pueden guiar para no caer en herejías al momento de leer algo, ¿verdad? Como mucha gente ha caído en herejías por leer solo un versículo y no leer todo el contexto. Entonces, con un catecismo te puede ayudar mejor. Yo le recomendaría para alguien que es principiante el Catecismo Menor de Westminster y la Confesión de Fe de Westminster, por supuesto, o la Confesión Belga y el Catecismo de Heidelberg, junto con los cánones de Dort, que son las 3 formas de unidad. Y hay un sinfín de confesiones reformadas, ¿verdad? Los 39 artículos, el libro de oración común, las confesiones helvéticas, y así tenemos, ¿verdad? La confesión de Augsburgo. Entonces, es importante leer las escrituras, es importante estudiar la iglesia, es importante estudiar los credos, los catecismos, las confesiones de fe, siempre y cuando no contraigan a la Biblia, ¿verdad? Pero ¿sabes qué es lo más divertido? A ver. Que muchas personas, porque yo también lo he escuchado, dicen de que la Biblia fue manipulada. De toda la historia, la Biblia ha sido manipulada a gusto de las personas. Ok, nos vamos a la historia y todo cuadra. Exacto. O sea, es algo que ellos mismos se confunden. Ahora no recuerdo, pero hay una novela o hay un clásico griego donde un griego se burla de los cristianos y dicen que ellos son seguidores tontos o algo así, dice, de un señor que se hacía llamar Jesús de Nazaret. Y yo me pregunto, si la Biblia fuera mentira, si nos han mentido y nos han manipulado en base a la Biblia, ¿por qué ese señor se burla de los cristianos en la misma época de ellos? O sea, si todo es un invento, ¿cómo este señor griego puede escribir esta burla de algo que no existía en esa época? Y más darlo con los detalles, y si lo comparas con la Biblia, concuerda. Sí. Y es que ahora tenemos... La Biblia... Ajá. La Biblia en sí es posible, bueno, no es posible, pues, sino son algunos tipos de traducción que se hayan desactualizado. Por ejemplo, en la Biblia dice de que Jesús fue puesto en una cruz, pero en el griego o en el hebreo dice de que fue en un madero, pero sigue siendo lo mismo.
Son unas que otras palabras las que se pueden haber confundido o pueden Claro, significar otra cosa. es claro, es el tipo de traducción, es más, eh, son detalles menores. Por ejemplo, en una parte dice que Saúl se suicidó, pero en otra dice que mandó al siervo a que lo matara, el rey Saúl, el rey de Israel. eh, y así podemos ver algunos ejemplos, pero son detalles que no alteran al final la historia en sí, sino solo son, es como por ejemplo que nosotros escribamos de aquí a unos 10 días un resumen de lo que yo dije hoy, y vos podrás decir, hoy estaba con una camisa verde y con una corbata azul, y yo puedo escribir, yo estaba con una corbata roja y una camisa azul. Y entonces la gente al decir diría, pero esto no cuadra porque uno dice una corbata azul y otro una corbata roja, y otro una camisa verde y el otro una camisa azul. Pero al final eso no afecta lo que dijo, porque si lo que yo dije está igual en las dos partes, no importa que si la corbata no fuera ni roja ni azul, no importara si la corbata fuera amarilla. Entonces son pequeños detalles que al final no alteran la historia. Y esto de la manipulación no es nada nuevo. Lo han querido desde hace mucho tiempo para desacreditar. Por ejemplo, cuando te toca debatir acerca de por qué no es bíblico el pastorado femenino y pones de ejemplo el versículo donde Pablo dice que no deja que la mujer tenga dominio sobre el hombre, entonces dicen que no, que eso no lo escribió el apóstol Pablo y que fueron sus seguidores machistas que lo manipularon. Entonces, ahora te tengo una pregunta, si la Biblia es manipulable, ¿hay alguna razón para poder creer en ella? Si fuera manipulable, pues yo digo que si hubiera sido manipulada, para mí hubiera un montón de cosas distintas. Por ejemplo, ya hubieran hecho que algún rey de Israel o algún príncipe hubiera sido elegido, ya hubieran dicho que ya hubiera sido la segunda venida de Cristo, que nosotros estamos en el arrebatamiento o cosas así. Pero nosotros, como siempre te he dicho desde el principio, tenemos que aprender a leer. Uno no puede venir, por ejemplo, Génesis, una hora me termino todo Génesis, pero no sabe uno qué es lo que quiere decir cada palabra. Claro, y es que al final lo que debemos de hacer, yo les recomiendo bastante comprarse una Biblia de estudio, por supuesto. Nada mejor que una Biblia de estudio de sana doctrina, como lo es esta Biblia. Quiero aclarar primero que esta promoción no fue pagada, sino lo hago porque lo siento y porque en verdad se la recomiendo. Y la cual es la Biblia de estudio de la Reforma, hecha por el doctor R.C. Sproul y los ministerios Ligonier. Una Biblia hermosa y una Biblia que te puede ayudar a entender un montón de cosas y su contexto, porque trae las explicaciones y trae algunas explicaciones de algunos temas como la Santa Cena, el bautismo de infantes, el divorcio, y trae las confesiones de fe, trae los catecismos, por eso es muy completa y es una de mis Biblias favoritas de estudio. Y también otro que no fue una promoción pagada y que ahora mismo no lo puedo enseñar, pero es el diccionario Strong, el famoso diccionario Strong. Ese diccionario es súper recomendado. Ahora, si no quieres gastar en el diccionario Strong porque ya gastaste en la Biblia de la Reforma, te recomiendo esta página que tampoco me pagó para dar publicidad, sino que lo hago porque te la recomiendo, la cual se llama Logos Clogos, la cual te llega literalmente al original. Podemos agarrar la Biblia, el Antiguo Testamento y, por ejemplo, irnos a Salmos y podemos elegir el capítulo, por ejemplo, Salmo 23. Y versículo 1, por ejemplo. Dice, nada me faltará mi pastor. Salmo de David. Yahweh mi pastor, nada me faltará.
porque el hebreo se lee de acá para acá. Entonces por eso la traducción es así. Y acá podemos ver cómo es la escritura en griego, en hebreo. Podemos meternos acá. Podemos ver cómo se pronuncia, de dónde se deriva la definición: faltar, carecer, fracasar, querer o aminorar, perdón. Y la definición en la Reina Valera. Por ejemplo, acá hay un ejemplo muy claro que es el de Yahweh. También se puede acá tenemos la escritura. También se puede pronunciar como Jehová o Jehová o Jehová en inglés, y significa autoexistente o eterno. Jehová, nombre nacional judío de Dios. Definición: Jehová, el Señor, y ahí lo puedes comparar con otras, y se deriva de la palabra Haya, perdón, que significa existir, o ser, o llegar, tener lugar. Y aquí dice que significa en la Reina Valera: acontecer, andar, bendición, caer, carecer, casar, causa. Y esto es muy importante porque también lo tenemos en griego, en el Nuevo Testamento. Ahorita les voy a mostrar un pedazo. Romanos, elijamos el capítulo 9, versículo 18, por ejemplo. Vamos a poner otro ejemplo mejor. Por ejemplo, tenemos la palabra promesa. Evangelia se dice en el griego, evangelia se dice promesa, y también significa anuncio, promesa, información, seguridad divina de algo bueno, mensaje, promesa, prometer, evangelia. Entonces les recomiendo la Biblia de la Reforma y el diccionario, ya sea Strong o Logos online, ¿verdad? Que son de sana doctrina, que es lo que todos los cristianos de verdad deberíamos de aprender, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante lo que decís, leer la palabra. Acá en el podcast somos claramente sola escritura, somos protestantes. Por supuesto, nos apegamos a las 5 solas: sola gracia, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria y sola escritura. Y nos apegamos a varias confesiones reformadas, porque como siempre he dicho, y ayer estaba tuiteando algo que decía: creo en una iglesia, una sola, una santa, y una católica, una apostólica y una reformada. O sea, pertenezco a la iglesia cristiana, católica, apostólica, reformada, que es, si no saben qué es esto, pueden ir a ver el episodio de podcast de Reforma Protestante con Carlos Chick, que se subió el día 2 de noviembre. O también se pueden ir a ver el episodio de podcast que tuve con el profesor Alberto Mansuetti de por qué aquí no tuvimos reforma, y el del cristianismo y el capitalismo. Entonces, ¿alguna duda antes de ya para ir finalizando? Pues no, ninguna duda, solo que hay que saber, comprender y guiarnos principalmente por todo lo que dice la Biblia. Lo que sí fue de esto de que dijiste del aborto de la Biblia, me recordó cabal a unos videos donde dice las feministas, donde dicen mi cuerpo, mi decisión, pero ellas mismas se destruyen ese su teatro. Mi cuerpo, mi decisión. Ok, el niño científicamente, bíblicamente, como quieran ver, en el momento de una semana, 2 semanas, ya es otro cuerpo extraño. Entonces no es cuerpo de ella, ya es un cuerpo donde tienen que obtener su propia libertad, digamos.
Claro, y es que al final nuestro cuerpo es un ser viviente que está dentro de ellas, al final no es su cuerpo, ¿verdad? Y eso es el eterno debate que siempre tendremos con las feministas. Hay unas más descaradas que otras, por ejemplo, ahí quienes dicen, pero en esa no hay vida. Y hay otras que dicen, sí, a mí no me importa que haya vida, yo quiero que se salga de mi cuerpo, como la famosa y muy querida y muy odiada Gloria Álvarez, que trata al feto como un parásito. Entonces, conclusión, ¿quiénes no deberían de celebrar Navidad? Los ateos. ¿Por qué no? Porque no creen en Cristo. No deberían celebrar la Navidad las feministas, porque celebran un nacimiento y de un hombre. Y por último, no deberían de celebrar la Navidad los comunistas, porque es una fiesta hipercapitalista. Entonces, muchísimas gracias, Daniel, por haber estado acá con nosotros una vez más. Fue un gusto tenerte una vez más. Y fue un gusto charlar con vos también sobre este tema tan importante y tan hermoso para mí como es la Navidad. Como pueden ver, acá ya tengo mi Belén. Por supuesto, desde noviembre lo tengo. Acá amamos la Navidad, celebramos la Navidad y es la mejor época del año. It's the best time of the year. Diría la canción Holy Jolly Christmas. Y espero que el otro año podamos tener otra oportunidad de grabar. Como siempre es un gusto. Recuerden, hoy estuvo conmigo mi gran amigo Daniel Calimas, conocido en los bajos mundos o en las redes sociales como Tato Rodri o Rodri Tato. Lo pueden encontrar así en Twitter como Rodri Tato, @Rodri Tato. Vayan a seguirlo. No es muy activo, pero síganlo. Y creo que este va a ser el cierre de esta gran temporada que tuvimos. Quiero agradecer públicamente a todos los participantes en este podcast, a Hamlet Alejandro, a Daniel Díaz, al profesor Alberto Mansuetti, a Jorge Chapas, a Gaboita Ayala, a Gabriel Sen, a Pepo Toledo, a Roberto Arzúa, a Isabel Hernández, a Mavi Mendoza, a Gabriel Ortega, a Gaby González, a Carlos Sánchez de Imagen Bautista, muchísimas gracias y un saludo hasta Chile, a Cristian Barrera, a Fernando Wellman, a Mauricio Carrillo, a Frank Polo, un saludo hasta Miami, a los jóvenes de Proyecto Libertad, gracias por lo que han hecho, gracias por todo, ¿verdad? Y y se me olvidaba, el último, pero no menos importante, a mi buen amigo Esteban Heredia, muchísimas gracias por haber formado parte de esta temporada y espero que nos podamos ver en la próxima temporada con todas las personas que ya mencioné. Recuerden darle like al video en YouTube, escúchenlo en Spotify, síganlo para no perderse nuevo contenido. Y pues nada, muchísimas gracias por este gran año, por todas las escuchas y espero que el otro año podamos agarrar con más fuerza. ¡Viva la libertad! ¡Viva la patria! Y viva Dios y toda la cristiandad, que es la verdadera religión! Que tengan una feliz Navidad, un feliz y próspero año nuevo, que Dios los bendiga. Y recuerden, esto fue Política y un poco más con Alejandro Corado. Nos vemos el otro año en la próxima temporada con nuevos personajes, nuevos temas y con muchas nuevas emociones. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga.